Ahora, hoy nos toca estudiar el cuarto atributo de la iglesia, que es que la iglesia es apostólica. Así que la iglesia es apostólica. Otra manera de referirse a esto es la apostolicidad. Un poquito más difícil, pero es lo mismo. Ahora, muy bien. Decimos que entonces que la iglesia es apostólica. ¿Qué les sugiere a ustedes el hecho de que la iglesia sea apostólica? ¿Qué piensan que significa? Pueden participar. Micaela primero. Muy bien. Sandra. Ahí está. Así que, interesante. Dijeron cosas similares pero diferentes. Micaela dijo que la iglesia sea apostólica significa que está basada o fundamentada en la enseñanza de los apóstoles. Sandra dijo que sigue la línea de la enseñanza de los apóstoles. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante. Efesios capítulo 2, versículos 19 en adelante. Espero que lo hayan encontrado. Dice así la palabra del Señor. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acá encontramos entonces un texto clave para hablar de que la iglesia es apostólica. Dice el versículo 20, que la iglesia es edificada sobre el fundamento. ¿Qué va primero? A ver, acá tenemos hombres constructores. ¿Qué va primero? ¿El fundamento o la edificación? ¿Cómo le decimos a los fundamentos nosotros? Cimiento, las vigas, los pilotes, la platea. Edificados sobre. Entonces, ¿qué es lo que va primero? La base, el fundamento. Por eso cuando Cristo dice, por ejemplo en Mateo 16, sobre esta roca edificaré, está hablando que hay un fundamento y sobre ese fundamento se va a edificar. Tenemos que prestar atención a eso. No es lo mismo fundar que edificar. ¿Entienden la diferencia? Fundar tiene que ver con poner el fundamento. Edificar es lo que va arriba del fundamento. Entonces, en ese sentido, si nosotros decimos que la iglesia es, dice el pasaje, como un templo santo, disculpen mi dibujo, ¿qué hay acá abajo? Si esto fuera la iglesia, vamos a hacer una puerta grande para que entren todos. Una base. ¿Y esa base cómo se llama? Según el pasaje, edificado sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles. Entonces, la base de la iglesia es la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Vamos a borrarlo porque es bastante feo el dibujo, la verdad. Me molesta verlo. La base entonces es la apostolicidad. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Bueno, hay un pasaje que nos dice que Cristo es la piedra angular. Pero el Nuevo Testamento nos dice que el fundamento es los apóstoles y profetas, es decir, los escritos bíblicos. Incluso miren qué interesante. Vamos a Apocalipsis. Este pasaje me pareció bastante interesante. Y de paso les digo que todo el estudio que estoy trayendo sobre la doctrina de la iglesia
en estas primeras secciones ha salido de una serie que se llama Preguntas Cruciales, es del autor R.C. Sproul, y este libro que estamos estudiando se llama ¿Qué es la iglesia? La pueden encontrar gratis en Kindle, la pueden comprar Amazon Kindle, pueden comprar gratis a toda la serie de libros. Dice así, Apocalipsis 21, 14, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre los 12 nombres de los 12, perdón, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que la Jerusalén celestial, refiriéndose a la iglesia, que tenía 12 columnas como fundamentos, ¿no? 12 cimientos, y esos cimientos tenían el nombre de los apóstoles. Entonces, nuevamente se nos da la idea de que la iglesia es apostólica, es fundada sobre los apóstoles. El atributo de la apostolicidad de la iglesia es uno de los más atacados hoy, o quizás el más atacado hoy, porque se ha puesto en duda la verdad de las Escrituras. Hay gente que no cree en los textos bíblicos, gente que los pone en duda, que los cuestiona, que dicen que tienen errores o que los milagros no son ciertos. Y por lo tanto es un atributo el hecho de que nosotros digamos somos apostólicos, estamos basados sobre el fundamento de los apóstoles, es un atributo atacado, porque la gente menosprecia las Escrituras, las tienen poco y duda de ellas. Ahora, antes de continuar, tenemos que pensar, ¿qué significa apóstol? Porque vieron que decimos que es apostólica, pero ¿qué significa apóstol? Enviado. Apóstol significa enviado. Es un mensajero, un embajador, un emisario, alguien que viene en representación de otra persona. Tiene una autoridad como delegado. ¿Ah? ¿Quién es la autoridad realmente? Cristo. ¿Los apóstoles de dónde tenían autoridad? De Cristo. Eran sus delegados. Entonces, ahora, ¿quién tiene autoridad en la tierra para hacer la voluntad de Cristo? Para predicar la palabra y extender la gran comisión. La iglesia, con sus miembros y oficiales. Pero esa autoridad es delegada. Entonces, en ese sentido, podemos preguntarnos, ¿quién es el gran apóstol? ¿Quién es el gran apóstol? Vamos a Juan capítulo 12. Juan 12, 49. Juan 12, 49. Dice así, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Son palabras del Señor Jesucristo. Y Jesucristo dice, el Padre que me envió. Entonces, ¿quién es el gran apóstol? Jesús. El primero que fue enviado para predicar la salvación, Jesús. Y Él mismo nos dice en Mateo capítulo 28, en ese pasaje tan famoso de la Gran Comisión, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él está diciendo, se me ha dado la autoridad, yo tengo la soberanía. ¿Por qué? Porque el Padre me envió. ¿Quién es el segundo gran apóstol? A ver, muevan las mentes teológicas. Si Cristo es el primer gran apóstol, ¿quién es? ¿El Espíritu Santo? Muy bien. La verdad que si me lo hubieran preguntado a mí, yo no lo habría sabido. Andan mejor que yo. 14, 16, dice así, Juan 14, 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Padre iba a enviar ¿a quién?
al Espíritu Santo. ¿Verdad que los católicos dicen que el Papa es el vicario, es decir, el sustituto, el representante de quién? De Cristo en la tierra. Yo les pregunto, a la luz de este pasaje, ¿quién es el vicario de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo. Dijo él, yo voy a enviar al Espíritu Santo, que va a venir en mi lugar y Él estará con ustedes. El Papa está en Roma, el Espíritu Santo está con nosotros acá, en Vergara, en la China, en todos lados. Su presencia acompaña a la iglesia. Así que el apóstol es uno al que se le da autoridad. Tenemos aquí a Cristo siendo enviado por el Padre, al Espíritu siendo enviado por el Padre y por el Hijo para cumplir una obra. ¿Y por qué es importante entender esto? Que el que es enviado tiene una autoridad delegada. Porque los apóstoles fueron enviados por Cristo. Entonces su autoridad viene de Cristo. Si alguien se opone a la doctrina apostólica, ¿a quién se opone? A Cristo mismo. Entonces el que se opone a los apóstoles se opone a Cristo mismo. El otro día estaba escuchando a dos youtubers que hacen streaming debatiendo. Uno era protestante, el otro era católico romano. Y el católico romano, ya no sabiendo cómo hacer para sostener su doctrina de justificación por fe más obras, decía que Cristo es más autoritativo que Pablo. Entonces él leía un pasaje, el protestante le leyó un pasaje de Pablo sobre la justificación y él le leyó un pasaje en el que hablaba Jesucristo. Y él decía, ¿quién tiene más autoridad, Cristo o Pablo? ¿Cuál es el error ahí? La Biblia no se contradice. Pero ¿cuál es el error? Cuando Pablo ¿habla con la autoridad de quién? De Cristo. Entonces nosotros en las Escrituras no podemos decir que una parte de la Biblia se puede oponer a otra o como que no, esto tiene más autoridad que la otra. Todo lo que está revelado es inspirado por Dios y por lo tanto tiene la autoridad de Dios sobre nosotros. Entonces, Cristo y Pablo no están peleados. O no es que uno manda más que el otro. Claro, Cristo es superior a Pablo en autoridad, pero los escritos son tan autoritativos, las palabras de Jesús, como las cartas de Pablo, porque son la palabra de Dios inspirada para nosotros. Entonces, a los apóstoles se les dio autoridad, se les constituyó debidamente. Cristo los envió. Y Ireneo, que fue un teólogo de la antigüedad, él demostró justamente esto. Los gnósticos, ellos decían tener un conocimiento especial, como que recibían revelaciones especiales, tenían conocimiento que nadie tenía. Y entonces ellos empezaron a tener sus doctrinas que negaban cosas esenciales de la fe en cuanto a la cristología, a la doble naturaleza de Cristo, a la deidad de Cristo, a su humanidad. Y entonces empezaron a decir, no, yo me quedo con esta parte, con aquella no. Los apóstoles están mal, los evangelios están bien, y empezaron a tratar de hacer todas estas cosas, todos estos juegos. Y ellos, Ireneo decía, no, si ustedes rechazan a los apóstoles, entonces están rechazando a Cristo mismo. Si no se someten a los apóstoles, no se están sometiendo a la autoridad de Cristo y de Dios, porque los apóstoles fueron ordenados, fueron enviados por Dios. Si seguimos en Juan, un poquito más adelante, en Juan 20, versículos 21 al 23, allí está el pasaje que leímos hace un rato, que mencionamos hace un rato, y dice así: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está, los apóstoles son enviados, son comisionados por Cristo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y allí está, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Y los apóstoles reciben la comisión. Entonces, si nosotros como iglesia queremos apegarnos a las Escrituras, tenemos que estar basados en la tradición apostólica. Es importante que aprendamos a manejar ese término. Tradición apostólica. Nosotros
tendemos a hablar siempre de la tradición como lo que ha sido común en nuestro país. Por ejemplo, ¿qué es tradición? Uno puede pensar, bueno, la jineteada, el mate, el folclore, el arroz con leche, el dulce de leche, las tortas fritas. Claro, son parte de nuestra cultura, cosas que hemos hecho, que recibimos de nuestros antepasados, esas costumbres, esas prácticas. Bueno, la tradición, cuando nos referimos a los textos que recibió la Iglesia, en los cuales se fundamenta su fe, su creencia, hablamos de la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? El Nuevo Testamento. Es otra manera de decir el Nuevo Testamento. Nosotros recibimos de los apóstoles las enseñanzas que están contenidas hoy en lo que llamamos Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, ustedes saben cómo puedo estructurarlo para que se entienda. Nosotros somos sola escritura. ¿Recuerdan qué significa? Somos sola escritura. ¿Cuál es nuestra única autoridad inspirada e infalible? La palabra de Dios. Entonces, si nosotros pensamos así, ¿no? Autoridad, para no escribir mucho, vamos a ponerle autoridad así, I, punto, I. ¿Qué significa I punto I? Inspirada e infalible. ¿Está? Inspirada e infalible. ¿Está? Autoridad inspirada e infalible. Y ahí tenemos dos grupos. ¿Está? Tenemos dos grupos. Vamos a ver cómo lo ve cada uno. Nosotros somos cristianos evangélicos o protestantes. ¿Ah? Nosotros somos protestantes. ¿Cuál es nuestra única autoridad que es inspirada e infalible? Ahí está. Nosotros entonces acá proclamamos sola escritura. Bien, esto es para los protestantes. Sola escritura. Tenemos otro grupo que vamos a llamarle así. ICAR. ¿Qué significa ICAR? Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Ellos se llaman así, ¿verdad? Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No lo son, pero se llaman así. ¿Qué creen ellos en cuanto a cuál es la autoridad inspirada e infalible? Ellos creen en tres cosas. Tienen la Biblia, el magisterio y la tradición. ¿Está? La Biblia, el magisterio y la tradición. Y para ellos, estas autoridades, ¿cómo son? Autoridad inspirada e infalible. Entonces, ¿qué significa la Biblia? Bueno, es la Biblia. Ellos tienen más libros porque aceptan los deuterocanónicos, pero los tienen como que fueran inspirados. El magisterio, es decir, el Papa, los cardenales, ¿verdad? Ellos son autoridad infalible. Y la tradición. El punto de preguntar a un católico, ¿dónde está esa tradición? ¿Dónde está la tradición? Bueno, la tradición, no, justamente explicamos eso. La tradición no es solamente las costumbres, sino que estamos hablando de las enseñanzas que recibimos. Estamos hablando de la fe, de lo que creemos, ¿verdad? Estamos hablando de lo que creemos. Entonces, ¿qué recibimos como autoritativo? Nosotros los protestantes, sola escritura. Los católicos romanos tienen la escritura, el magisterio y la tradición. Entonces, ellos dicen, bueno, la Biblia es autoridad, el Papa
los cardenales, ¿no? El magisterio, son autoridad. Y a la par, ¿no? A la misma altura, todos iguales. Y también lo es la tradición. El tema es que cuando ellos hablan de esa tradición, hay parte de esa tradición que está escrita y parte que no está escrita. Entonces, ¿cómo sabemos en qué creemos? Es dificilísimo si somos católicos romanos. Por eso ustedes van a ver que tienen vírgenes por todos lados y santos por todos lados, y los argentinos allá en la zona de Micaela tienen al gauchito Gil, y acá está la Virgen de los 33, y así, ¿entienden? Salen santos por todos lados, y es la tradición del pueblo, y hay cosas que fueron recibiendo, y que no sé qué, y bueno, nosotros aceptamos sola Escritura, es decir, que nuestra única autoridad inspirada e infalible es la Biblia. Por eso decimos que somos una iglesia apostólica, porque el fundamento de nuestra fe, y sobre lo cual se edifica nuestra iglesia, es la enseñanza de los apóstoles, es la tradición apostólica, es el Nuevo Testamento. Claro que el Antiguo también, pero somos apostólicos en ese sentido de que la base de nuestra fe está en las Escrituras, está en el Nuevo Testamento, en lo que recibimos de los apóstoles. Esa tradición que recibimos de los apóstoles, que ellos a su vez recibieron de Cristo y de su Espíritu, entonces es lo que nosotros tenemos como base. ¿Recuerdan? Todas las Santas Cenas, leemos allí en Primera a los Corintios 11:23. ¿Y cómo empieza diciendo el pasaje? Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, ¿de dónde recibió Pablo su enseñanza? Del Señor. Y como leímos sobre Cristo, ¿quién le dio a Cristo lo que él tenía que decir? El Padre. Entonces sigan la cadena de autoridad. La iglesia está fundamentada sobre lo que le enseñaron los apóstoles, la iglesia está fundamentada sobre lo que recibió de los apóstoles, que los apóstoles recibieron de Cristo y que Cristo recibió de Dios. Entonces, nosotros tenemos el fundamento de la palabra de Dios. Eso significa que somos una iglesia apostólica. Nuestra fe se basa en la verdad de la palabra de Dios. Vamos a ir concluyendo haciendo un repaso de algo que vimos hace unos días, pero que es muy importante. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. Dice, primera a los Corintios 10:31, lo repetimos con los niños siempre. Dice, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, nuestra vida tiene ese propósito. Dice también en Isaías, ahora se me va si es 43, que dice, este pueblo que he formado, dice, para gloria mía, para alabanza mía, ¿ah? Lo creé, lo formé, los hice, para su gloria. Entonces, nosotros existimos para la gloria de Dios. Eso quiere decir que cada uno de nosotros en lo personal, en su vida particular, debe vivir para honrar y glorificar a Dios. ¿Qué hay de nosotros como iglesia local? Como manifestación visible del cuerpo de Cristo en el mundo. ¿Para qué existe la iglesia cristiana Templo Calvario? Para la gloria de Dios. Tenemos que tener claro eso. Nosotros existimos para la gloria de Dios. Si existimos para la gloria de Dios, ¿cuál es la pregunta práctica que sigue? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? ¿De qué manera la iglesia glorifica a Dios? Ahí está. Podemos decir que glorificamos a Dios siendo en la práctica, se me mueve el pizarrón, lo que Dios dice que debemos ser. O sea, que somos y debemos ser. Perdonen la letra. ¿Cómo glorificamos a Dios entonces, como iglesia local? Siendo en la práctica lo que Dios dice, que ya somos y que debemos ser.
Yo espero que ustedes se tomen el tiempo de leer la palabra y de conferir, como dicen los brasileños, que lo que yo estoy diciendo es bíblico. Pero entiendo hasta acá que sí, que están convencidos de eso. La Biblia nos muestra, como dice el credo niceno, que la iglesia es una, que la iglesia es santa, universal y apostólica. La Biblia nos dice eso. Pero no solamente la Biblia nos dice que lo somos, sino que también nos llama a hacerlo. ¿Recuerdan en cuanto a la unidad? Tenemos ahí Efesios 4, que dice, ustedes deben estar solícitos en guardar la unidad del espíritu y del vínculo de la paz. O sea que está diciendo, ustedes trabajen, esfuércense por tratar de que la iglesia esté unida. Guárdense las divisiones. Somos santos y somos también llamados a ser santos. Entonces, ¿la iglesia cómo debe andar? En santidad. La iglesia glorifica a Cristo manteniendo su unidad. La iglesia local glorifica a Cristo manteniendo su santidad, promoviendo su santidad. Aprendimos la vez pasada que estamos unidos a todos, somos una iglesia universal, pero como iglesia local obviamente no podemos ser universal. Es una contradicción de términos. Entonces, en tercer lugar, glorificamos a Cristo manteniéndonos firmes en la verdad. Por lo tanto, para concluir ya, no voy a escribir las preguntas, solo las respuestas. Si preguntamos, ¿para qué existe la iglesia cristiana Templo Calvario? ¿Está? Nuestro gran propósito es la gloria de Dios. Se me mueve esto y estoy escribiendo cualquier cosa. La gloria de Dios. Ahora, piensen que dice gloria de Dios ahí. Si esa es nuestra meta, y acá tenemos un contador, ¿no? Uno tiene una meta. ¿Cómo realiza esa meta? Se dice objetivos, se establece un objetivo y se establecen metas para llegar al objetivo. Bueno, está. ¿Entendieron? Entonces, si nuestro objetivo principal es glorificar a Dios, ahí nos tenemos que preguntar, ¿qué metas nos vamos a poner para alcanzar eso? ¿De qué manera vamos a llegar a glorificar a Dios? Entonces ahí tenemos estas tres cosas. Tenemos que ¿mantenernos en qué? Como iglesia local. Mantenernos en unidad, santidad y verdad. Esto de verdad sale de que somos una iglesia apostólica, estamos basados en la verdad, en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, todo lo que nosotros hacemos como iglesia tiene que estar dirigido a estos objetivos, a este gran objetivo y a estas tres metas. Entonces, eso tiene que llevarnos a evaluar todo lo que hacemos. Por ejemplo, el ministerio del pastor, ¿en qué se tiene que enfocar? Toda su energía, toda su fuerza, todo lo que él dedica al ministerio debe estar en estas tres cosas. Promover la unidad de la iglesia local, la santidad de la iglesia local y que la iglesia se mantenga en la verdad. ¿En qué se tienen que enfocar los miembros? Si sos miembro de esta iglesia, tu papel en la iglesia, ¿cuál es como miembro de la iglesia? Trabajar todo lo que puedas para que la iglesia se mantenga en unidad, santidad y verdad. Eso es para lo que estamos. Ese es nuestro gran propósito. Y eso nos tiene que llevar después a aplicaciones prácticas, a evaluar lo que hacemos. Solo para poner un ejemplo. Cuando cantamos, ¿qué estamos cantando? Por ejemplo, yo siempre critiqué ese corito, ¿no? Pero ese que dice, a mí me dicen que soy un petizo, a vos te dicen que sos un gordiflón. Se burlan de otros que usan anteojos, que tienen pecas o dientes de ratón. ¿Qué tiene eso del evangelio? Nada. No le estamos enseñando el evangelio a los niños. Sin embargo, cuando cantamos sobre que Cristo es que Dios es el creador, que Cristo nos redimió, que el Espíritu Santo nos da fortaleza, cuando cantamos sobre la salvación por solamente fe en Cristo, entonces los niños están aprendiendo el evangelio.
Tiene su lugar el entretenimiento, pero por ejemplo en la clase de los niños, ¿cuál tiene que ser el énfasis? Si queremos tener una iglesia que esté unida en santidad y en verdad, que conozcan el Evangelio, en las predicaciones, en las clases, ¿cuál tiene que ser el énfasis? Que la iglesia conozca claramente la verdad de las Escrituras, para que pueda, si todos conocemos la Biblia, si todos conocemos la sana doctrina, entonces es más fácil que estemos unidos en esa sana doctrina. Si todos entendemos la sana doctrina y también aprendemos cómo vivir en conformidad a ella, entonces vamos a andar en santidad. Y si estamos unidos en la verdad, andamos en santidad, ¿qué vamos a hacer entonces? Glorificar a Dios. Qué lindo, ¿no? Dios nos redimió, nos salvó con este propósito. Esto es algo glorioso, hermano. Tiene que llenarnos de entusiasmo. Tenemos lo que nos queda de vida por delante para vivir para la gloria de Dios. Siendo nosotros viles pecadores, Dios nos eligió para ser sus representantes en la tierra y para extender el Evangelio, para glorificar a Dios. Así que tengamos fortaleza y ánimo. Sigamos adelante. Esperemos en Dios, Él nos va a ayudar. Vamos a